Hola amigos, luego de habernos dedicado 2 meses a enseñarles los planes de gobierno de todos los partidos políticos, ahora es cuando entramos a la última semana de reflexión para que vayamos a emitir un voto que marcará un antes y un después en la historia no solo de este país, sino en la historia de la humanidad completa. Sí amigos, así como Cristo partió la historia, el COVID también va a hacer lo mismo. Y tendremos entonces que los siguientes años serán, por ejemplo, 10 años antes del COVID significará el año 2009 de la era cristiana. Y 10 años después del COVID será el año 2029 de la era cristiana. Esto puede que no se dé en realidad en la historia, pero me va a servir para que analicemos las cosas de manera global y no solamente nacional. La famosa frase nueva realidad significa que vamos camino a una nueva sociedad postcapitalista. Albert Einstein ya lo dijo el siglo pasado. La humanidad requerirá de una nueva forma de pensar si es que quiere sobrevivir. Y esto debemos tomarlo como una orden, viniendo de alguien que sabía lo que decía. Y él lo viene advirtiendo desde hace más de 80 años. Una nueva forma de pensar para sobrevivir significa cambiar de paradigmas, sobre todo el paradigma político, y empezar a darle a esta ciencia la importancia que ésta ejerce en nuestras vidas. Y dejemos en el pasado esa frase equivocada que yo se la he escuchado a muchas personas, incluso profesionales, decir: la política no me da de comer y por eso no me interesa. Pensamientos como ese han sido causantes de que hoy día tengamos una clase política que no tiene nada que envidiarle a un mercado de pulgas, donde te ofrecen de todo, productos maravillosos, pero que cuando llegas a tu casa te sientes estafado. De lo que decidamos este domingo dependerá la fortaleza o la debilidad que tendremos como país para afrontar el ataque global del postcapitalismo que vendrá desde los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, hacia los países pobres y débiles como los que tenemos en América Latina, donde estamos nosotros, y como los países de África. Lo que hoy escucharán seguramente les va a parecer una locura, les va a parecer una alucinación, pero si no me creen amigos, vayan al internet y empiecen a investigar temas referidos al postcapitalismo, al gran reseteo, al nuevo orden mundial. Estos son temas que ya se están empezando a presentar. Pero como nosotros estamos tan entretenidos en otras cosas, no nos damos cuenta que esa nueva normalidad ya empezó a germinar en el mundo. El Perú tiene como prioridad las vacunas del COVID, pero para el mundo las prioridades ya son otras. Las prioridades son las nuevas formas de adaptarse a los cambios en salud, en educación, en infraestructura, en energías renovables, cambios climáticos, movimientos migracionales, escasez de agua, transhumanismo, alimentación, desempleo, etc. Todas estas cosas ya se vienen transformando en el mundo desarrollado y en pocos años vendrán a reventarnos en la cara acá a los países pobres. Por lo que necesitamos tener desde ahora la protección que permita que no nos quememos cuando eso explote. Sin embargo, aquí seguimos creyendo que las cosas siguen igual desde que el capitalismo se inventó hace 250 años aproximadamente con la Revolución Americana. Por eso que precisamente debemos tener muchísimo cuidado, porque las autoridades que elegiremos este domingo serán las primeras que van a tener que recibir ese shock de cambios globales. Y sin embargo, lo que hemos escuchado de todos ellos
es que siguen creyendo en la era cristiana, cuando el mundo ya está viviendo la era del COVID. Nosotros en lo personal no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho, con el actual proceso electoral. Y como tratamos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, bueno, pues no iremos a votar. Al menos en esta primera vuelta. Sin embargo, nuestro consejo para todas aquellas personas, para todos aquellos peruanos que han decidido ir a votar, es que no dejen en blanco ni vicien su voto, porque con eso ustedes van a lograr que más partidos tengan la opción de ingresar al Parlamento. Y eso es un peligro. Para ser más claros, si todos votan por cualquiera de los partidos que están en carrera, por cualquiera de los 18 partidos que están en carrera, entonces al final el Congreso terminará conformándose por tan solo 4 o 5 partidos. Y con eso es mucho más fácil la gobernabilidad para quien salga elegido como presidente. Sin embargo, ¿qué pasa si hay un alto número de votos blancos o viciados? Ese Congreso pasará a tener en sus filas 8, 9 o 10 partidos microscópicos, y eso termina convirtiéndose en una olla de grillos. Si usted es parte de las personas que no tienen ningún candidato de su preferencia, cosa que le está sucediendo a la gran mayoría de electores en este país, no malogre su voto ni lo deje en blanco. Vote por cualquiera el que le dé la gana, pero no lo deje en blanco. Si usted no tiene ningún candidato y no quiere que ganen los que aparecen como favoritos porque de repente no le convencen, entonces marque por alguno de los que aparecen como desconocidos, como los que no aparecen ni siquiera en las encuestas. Ahora, si usted no tiene un candidato, pero sí quiere que su voto sea útil y que vaya con el candidato que se ajuste a sus necesidades, que empatice y sincronice con sus sentimientos patrióticos, nacionales, entonces ahí yo le sugiero que preste atención a estos pequeños consejos que voy a darle. Primero, quiero que sepa que todos los partidos que están en carrera se enmarcan en realidad en 2 bloques bien definidos. Son 2 bloques definidos por los que quieren que las cosas sigan igual como están en estos momentos, con empresas privadas, que se maneje libremente el mercado, que el gobierno sea chiquitito y que no intervenga sobre las empresas para fiscalizarlas, porque ellos dicen, los del bloque de la derecha, que el mercado se encarga de autorregularlas. Y por otro lado tenemos el otro bloque, el de las izquierdas, que son los que quieren un gobierno fortalecido, un gobierno fuerte, con presencia en el mercado, para que las empresas no sean abusivas con el consumidor. En esto hay que ser muy claros, porque algunos sectores, sobre todo de la derecha, quieren confundir al electorado. Lo quieren confundir diciendo que los partidos del bloque de izquierda harán de este país lo que es Cuba o lo que es Venezuela. Cosa que no es cierto, y hay que decirlo tajantemente, no es cierto. Los partidos de izquierda se manejan con sus planes propios de gobierno que tienen que ver con la realidad nacional. No son copia y pega de las constituciones o de los planes de gobiernos cubanos o venezolanos. Los planes de gobierno de los partidos de izquierda se manejan con planes nacionales que al final de cuentas serán fiscalizados por el pueblo, que obviamente no va a permitir abusos de autoridad, como por ejemplo el que quieran eternizarse en el poder, o el que quieran anular la libertad de expresión o la libertad de prensa, o que quieran nacionalizar la propiedad privada.
Ese tipo de cosas el mismo pueblo no lo va a permitir a un partido de izquierda. Sin embargo, eso no lo propone ningún partido de la izquierda. Y si alguno de ellos quisiera hacerlo, pues como les repito, el pueblo va a tener que levantarse y saldrá a las calles para impedirlo. Es por eso que esto tiene que quedar claro, para que usted, amigo, elector, no vaya con miedo y pensando que un gobierno de izquierda será una réplica de Cuba o de Venezuela. Esas son realidades diferentes. Lo que suceda en esos países es problema de ellos y no nuestro. Existen en el mundo muchos países exitosos donde los gobiernos socialistas han mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos. Y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos no significa que las izquierdas estén pensando hacer pobres a todo el mundo y por eso van a ser iguales, porque dicen que la izquierda busca la igualdad. No es así. Los partidos de izquierda lo que buscan sobre todo es justicia, para que no haya abusos, sobre todo de los ricos sobre los más pobres, cosa que los partidos del bloque de derecha sí terminan permitiendo, porque se dice que eso lo autorregula el mercado y por eso el gobierno no tiene que meterse. Ahí vean ustedes las diferencias, comiencen ustedes a analizar y sacar sus propias conclusiones. Por otro lado, los partidos de derecha ofrecen dar las facilidades para la inversión privada, internacional y nacional, y que el Estado siga manteniendo sus reservas. Que el trabajo lo dé sobre todo la empresa privada. Sin embargo, lo que no entendemos, lo que no se llega a entender, no explica el bloque de la derecha, es cuánto tiempo el Perú va a tener que esperar esas inversiones extranjeras, esas inversiones nacionales en un país donde el PBI ha caído. Cuando el problema de trabajo es ahorita, y la necesidad de dinero es urgente, precisamente por el momento de la pandemia que estamos viviendo. La gente se está muriendo porque no tiene recursos y ya perdió sus puestos de trabajo y no hay tiempo para esperar que lleguen esas nuevas inversiones, que dicho sea de paso en el mundo entero están paralizadas, como sucede por ejemplo con la minería, que en estos momentos no están invirtiendo absolutamente nada o sus operaciones han bajado tremendamente a nivel mundial. Entonces, tenemos que esperar esas inversiones que lleguen, y no va a ser mañana, y hasta que lleguen nos seguimos muriendo y nos seguimos quedando sin trabajo, etcétera, etcétera. Por su parte, los partidos de izquierda echarán, dicen ellos, mano inmediatamente de los fondos de reserva para inyectar dinero, que lo hay en las arcas fiscales, y inyectar ese dinero de manera inmediata en las familias y en las pequeñas empresas, sin esperar la inversión privada, internacional o nacional. Lo cual no significa que no sean bienvenidas. Claro que se va a trabajar con las inversiones, pero no las podemos esperar cuando hay esta emergencia en que se nos está muriendo la gente. Ahora, cuando estas inversiones lleguen, no significa que el gobierno las va a expropiar, que las va a nacionalizar en un bloque izquierdista, sino que a lo mucho lo que se va a hacer replantear los contratos para que el país tenga mayor participación en las regalías y en las ganancias que tienen las empresas privadas internacionales, y que a la fecha los contratos más bien perjudican a la nación peruana. Por otro lado, los partidos del bloque de derecha se oponen al cambio de la Constitución porque dicen que gracias a esta Constitución del 92 el Perú tuvo bienestar y la pobreza se redujo. Los del bloque de la izquierda, por su parte, plantean cambiar la Constitución, aclarando que no será la izquierda la que haga la Constitución. Eso es importante, que quede claro. La izquierda solamente convocará
para una asamblea constituyente y primero solicitará un referéndum. Si el pueblo aprueba a través de un referéndum la necesidad de hacer una asamblea constituyente, será el pueblo a través de todas sus organizaciones culturales, sociales, económicas, políticas, las que redactarán la Constitución. No va a ser la izquierda. Y esto es muy importante que quede claro, porque muchos creen que la Constitución va a ser como la de Venezuela o como la de Cuba, porque lo va a hacer la izquierda. Y eso es totalmente falso. La izquierda solamente, reitero, va a convocar y será el pueblo quien haga su propia Constitución, donde estarán incluso partidos de izquierda y partidos de derecha. Ahora otro detalle que es importante que quede claro, porque muchos por ahí hablan, pero creen que la Constitución nos va a cambiar las cosas. Es obvio, no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Nada cambia de la noche a la mañana. También es claro que la actual Constitución tiene cosas buenas, es cierto, así como hay cosas que obviamente tienen que reformarse, que tienen que cambiarse. El asunto es, ¿quién va a hacer esas reformas? ¿Lo va a hacer acaso el gobierno de la izquierda? ¿El Congreso conformado por izquierdistas o por derechistas? Eso no le va a cuadrar, obviamente, al pueblo. ¿Por qué? Porque esos cambios, como ya hemos visto en las últimas reformas, no han servido de nada, no han solucionado absolutamente nada. Por eso es que mejor es que la Constitución sea tratada en una asamblea constituyente donde puedan quedarse los artículos de la actual Constitución que sean buenos, ¿no? Y que se pongan nuevos artículos para afrontar lo que se nos viene en el postcapitalismo. Porque como les dije al principio, nuestro país tiene que prepararse para los cambios que a nivel global se van a presentar. Por lo tanto, no podemos seguir pensando igual que hasta el año pasado, porque el mundo ya cambió. Y reitero lo que Albert Einstein dijo: cambiemos la forma de pensar si es que queremos sobrevivir. Finalmente, amigos, deben tener muy en cuenta, esto es muy importante, la personalidad del nuevo jefe de Estado. Esto quiere decir que quien llegue a la presidencia tiene que ser una persona que, en vez de ser conflictiva, tiene que ser una persona conciliadora. Esta cualidad va a tener que ser su principal característica personal, porque cualquiera que llegue al gobierno, cualquiera, no va a tener mayoría en el Parlamento, y eso lo va a tener que obligar a tender puentes y a tener que hacer alianzas que le permitan gobernar. Por lo tanto, una persona que se caracterice por estarse peleando con todo el mundo será la menos indicada para ser nuestro presidente de la República en estas circunstancias y con este Parlamento que vamos a tener, microatomizado. Eso no es ya un tema ni de derechas ni de izquierdas, es un tema de punto de vista personal, para que nos demos cuenta la personalidad del próximo jefe de Estado. Tiene que tener un talante 100% conciliador si quiere ser un líder de este país. Bueno, amigos, luego de esos tics donde no he dado ningún nombre de partido para que no se diga que simpatizamos por alguno en específico, dejamos a su entera libertad de escoger entre los 18 partidos que estarán en carrera este domingo, y entre ellos usted aplique los consejos que le hemos dado y marque por el partido que se ajuste a sus necesidades, a sus gustos
a sus intereses patrióticos nacionales y no a sus intereses personales. Al final de la batalla tendremos que decidir, como siempre, el mal menor. Pero desde ya les invoco a todos los peruanos en general a que trabajemos como ciudadanos para que la clase política se fortalezca. Porque, amigos, allí está el inicio de nuestros problemas. Somos una sociedad que ha llegado a tenerle asco y fastidio a la política y que ha llegado a calificar al político como delincuente. Y eso tiene que cambiar. Y depende de nosotros como ciudadanos tomar las medidas que sean necesarias para elevar el nivel político en nuestra gente. Y de esa manera hacer de la política lo que realmente significa: el arte del servicio a los demás y la búsqueda del bienestar público. Que Dios nos ilumine para que sepamos afrontar la nueva era postcapitalista. Y ya la tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Gracias por su amable atención y nos estaremos viendo en el próximo programa de tertulias aquí en su canal de Denis Castillo. Chao.